Probablemente usted esté preocupada o preocupado por algún tipo de dolencia, digamos. Pero la manera como miramos las dolencias o como miramos la salud está condicionada por la gente que nos domina, o sea, por los que están en el poder. Así que tenemos seguramente una cultura de la salud que no es muy clara. Hoy invité a alguien que conoce el campo y que nos va a ayudar epistemológicamente, porque ese es el campo de los conceptos, de las ideas, del pensamiento, del conocimiento, sobre este tema de la salud. Freddy Mejía Guerra, nos acompaña en el día de hoy. Quería precisamente comenzar por allí, Freddy. ¿Es la salud un campo cultural? Bueno, antes que todo, me siento muy bien de estar aquí con el público que aprecia este programa y que le interesan este tipo de temas que a veces no se abordan de manera cotidiana. Evidentemente que tiene que ver con la cultura como creación humana y vinculado a todo el proceso de la vida. La salud son capacidades de vivir intensamente, inclusive hasta cuando la persona está enferma, si sus condiciones son adecuadas, pasa el proceso de la enfermedad y se recupera y sigue viviendo. Y con el desarrollo cultural humano de las sociedades, se fueron creando compensaciones cuando uno tiene algún déficit que le permite seguir con la mayor normalidad, entre comillas, digamos, porque eso es algo creado culturalmente, que es normal y que no es normal en cada época, ¿no? Los lentes que usamos, por ejemplo. Si uno no tuviera esa posibilidad, esa creación... Los correctivos, ¿no? Los lentes correctivos. Sí. Tendrías problemas. Las prótesis que se utilizan, ¿verdad? Los medicamentos para enfermedades crónicas, prolongadas, que, bueno... Como el cáncer, como el VIH, como la hipertensión. Fíjate el VIH, ¿no? El VIH... se convirtió en una enfermedad crónica con las terapias que se han establecido allí. Y hablemos de otra cosa también cultural. Esas terapias que habitualmente nosotros hablamos en nuestra sociedad son de un tipo de medicina que llegó a ser dominante, que no siempre fue dominante. En su historia, en nuestra historia como seres humanos, hemos tenido diferentes maneras de abordar la enfermedad, de atenderla, de cuidarla, ¿eh? Y que hoy persisten, o sea, se mantienen. Lo que ha hecho esta última etapa histórica humana, el capitalismo, que gracias a nuestro querido presidente Chávez se popularizó el término y se discutió y se debatió, que son épocas que se producen. En esta última etapa del capitalismo, bueno, se utilizan estas terapias, la alta tecnología, los medicamentos, pero eso viene de saberes anteriores, del uso de plantas, del uso de materiales diversos, de piedras, de temperaturas, de diversas maneras que se han ido buscando para resolver, de tierra, de arena, de diferentes maneras, pues, y del apoyo humano, de los afectos, de la atención. Todo eso tiene que ver con el cuidado a la salud, a mantenerse sano o a recuperarse cuando en algún momento de la vida uno tiene que pasar por una enfermedad. Por eso es que se dice desde hace mucho tiempo que la salud no es la simple ausencia de enfermedad, pues, ¿eh? Porque esa idea bipolar, ¿no? Estás sano porque no estás enfermo, pero es que ahorita se habla de aparentemente sano, porque tú no sabes si está en un proceso actuando o si tienes, las personas que tienen problemas crónicos, ¿están sanas o están enfermas? Tienen un pedacito enfermo y otro pedacito sano. Es la vida actuando allí, ¿no? Y lamentablemente en el capitalismo se mete el negocio, porque yo recuerdo mucho el concepto de Marx. ¿Qué es el capital? Un valor que se valoriza. De Marx, de Carlos Marx. Y él era médico. Carlos Marx era médico.
no era médico, pero era un gran estudioso del capitalismo para desentrañar qué era realmente, ¿no? Entonces, el capitalismo lo vemos como algo externo, es un valor que se valoriza. ¿Y qué son los valores? Trabajo humano actuando para transformar la realidad, la naturaleza, las cosas y hacerlas útiles para vivir. Pero eso llega y se lo apropia una pequeña minoría de personas en el mundo. Hoy se habla de 1% de la población mundial, los más grandes ricos, que deciden qué se hace, qué se produce, cómo vivimos, cómo pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, o sea, la parte ética. ¿Qué nos enferma? ¿Qué no nos enferma? ¿Qué nos sana? ¿Qué no nos sana? ¿Qué nos sana? Exactamente. Si está permitido que te quejes de algo que te aqueja o no está permitido. Aquí se ha hablado mucho de las salas de rehabilitación integral que se crearon en este proceso bolivariano. Cuando se abrieron, 500 y pico, empezaron a salir colas de gente. Decían, bueno, ¿y esta gente dónde estaba? Bueno, lo que pasa, llegamos a la conclusión de que lo que pasaba era que no teníamos permiso para expresar que estábamos enfermos de una dolencia que requería rehabilitación, terapia física, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? O terapia ocupacional. No nos había dado de permiso la sociedad imperante. Al darse, la gente salió a hacer su cola, a decir, eso era una enfermedad, me pueden ayudar, me pueden orientar para yo resolver eso, para vivir de una manera que me permita disfrutar, dar lo más que yo pueda, ser feliz. Con lo que tú estás planteando ahorita, se me ocurre volver a la parte inicial, al tema de la relación entre cultura y salud. ¿Es la salud un tema cultural? ¿Es realmente lo cultural un área que tiene que comprender el conocimiento de temas como el de la salud? Efectivamente, tú te estás refiriendo a un tema que es bien complejo y que apunta a las culturas. Nuestro comandante Chávez siempre dijo que esta revolución, la revolución bolivariana, hoy revolución bolivariana y chavista también, es una revolución cultural, y es una revolución que como cultural va a la raíz, es decir, es radical, se preocupa por el fondo de las cosas, y tú te estás metiendo en el fondo de las cosas. Por eso digo, cuando tú estás dando esa explicación, que parece que cultura y salud efectivamente andan en un mismo campo del conocimiento. Quisiera que siguiéramos desarrollando ese tema después de un pequeño corte. Vamos a identificar al canal prestador de servicio y ya regresamos. Gracias por permanecer en sintonía de este programa. Tenemos de invitado a Freddy Mejía Guerra y con él estamos conversando de temas culturales, el tema que tiene que ver con la salud. Precisamente en eso quedamos. ¿Tu comentario, Freddy? Sí, fíjate que reflexionaba yo que es algo tan cultural que nuestra sociedad actual, que se tilda de moderna y tributa a la modernidad, redescubre el parto vertical, el parto acuático. Natural. Sí, pero fíjate que eso es una práctica común de nuestros pueblos originarios, que fue perseguido como práctica, que fue exterminado como cultura, porque se consideraba que era algo bárbaro, de alguna manera, todas las expresiones culturales de esos pueblos. Y entonces ahora la ciencia moderna descubre que esto es lo natural, pero con una doble moral también en nuestra sociedad capitalista se practica entonces el aborto. O las mujeres que van a parir de manera normal las acuestan en una cama ginecológica de alta tecnología. Un quirófano. Le encierran en un quirófano. No, sí, es algo, sí, un acto quirúrgico prácticamente, pero además todo para que desemboque en una cesárea. Pero además se ha creado la cultura, o sea, algo que está bien visto, que se considera deseable y bueno, que una embarazada diga, bueno, yo prefiero una cesárea, a mí me da miedo, o eso puede ser muy doloroso, el parto normal. Yo, por favor, doctor, hágame una cesárea. Y que el médico o la médica lo haga, a sabiendas de que es un acto quirúrgico,
que es un riesgo a la vida innecesario, porque cuando es necesario se justifica. Todos los actos de esta medicina alopática se justifican si se busca un bien mayor, pero si se hace arriesgando la vida por un capricho, además sometiendo a riesgos al bebé, a la bebé, uso de anestesia, toda una serie de factores que ellos conocen mejor que cualquiera y que por lo tanto tienen la autoridad social para indicarlo, pero éticamente correcto, no así por un gusto o porque da mucho dinero. Yo diría otro, Freddy, que no has mencionado, pero que considero que no has mencionado explícitamente, yo sé que está presente, que es el acto mercantil, o sea, el interés que tienen las aseguradoras por venderte una cirugía, por venderte una cesárea, porque para ellos es mucho más rentable, ni siquiera para el médico que está actuando, sino para el conjunto mercantilista que hace ese tipo de acciones, es mucho más rentable vender una cirugía de cesárea que practicar un parto de esos que se pueden llamar naturales, o esos partos que todos los mamíferos, no solo los humanos, sino todos los mamíferos hacen de manera natural. Exactamente, ¿no? Por cierto que leí tu artículo sobre el parto animalizado. Sí. Y una provocación interesante, porque parece que si se dice humanizado va a referirse a algo correctamente puro, natural, bueno, y no es así. O sea, son creaciones culturales y bajo el capitalismo se ha creado esa figura de la mercantilización de los partos, del maltrato también, que ya es algo que tiene otros elementos que no solo es del capitalismo, es la cuestión patriarcal, el maltrato a la mujer de alguna manera, que está incluido allí, pero el acto propio humano es de los mamíferos, el normal es de los mamíferos. Somos unos mamíferos, somos humanamente mamíferos. Somos unos mamíferos. Entonces, cuando tú te referías a lo animalizado, era una provocación para decir, bueno, no se refiere solo por decir humanizado, porque esta perversión capitalista es algo humano, lo hemos creado nosotros. Y el parto... Tanto es así, disculpa que te interrumpa, Freddy, su discurso vaya adelante, diría mi madre, es que, fíjate, Donald Trump, por ejemplo, le quiere regalar a Venezuela una ayuda humanitaria. Y ese humanitaria al que se refiere Trump es también del mismo tenor del parto humanitario. Entonces, por eso yo creo que debemos revisar un poco nuestro lenguaje, la manera como decimos las cosas y los contenidos que encierran cada una de esas palabras. Yo sé que tú lo tienes presente, pero es bueno que vayamos revisando también la manera como nos comunicamos, ¿verdad? Pero sigue adelante, disculpa que te interrumpí. En nombre de la libertad, Ajá. Además, porque aparecen como libertadores y hablando de cultura, nos inundan con videos, con juegos, donde expresan eso, ¿no? Ellos son los libertadores, ellos son los que representan la democracia, la libertad, y es el tipo de democracia de ellos, pero las democracias amplias, asamblearias, desde la base, donde se decide el diseño de las cosas, la organización, la ejecución y el seguimiento y control de eso no es democracia. La revocatoria de los mandatos inmediatas, eso no es democracia. Democracia es que tú nombras cada cierto tiempo una gente que después hace lo que le da la gana y la población, el soberano, entre comillas, no puede hacer nada. Esa es la democracia de ellos. Las manipulaciones electorales, etcétera. Los negocios, las compras de votos, el soborno, eso es la democracia, ¿no? Y lo que nosotros planteamos con las comunas, con el poder popular, eso no es democracia. Esa es una doble moral, una cuestión muy dañina, ¿no? Pero retomando aquí estas cuestiones del parto, de la medicina oficial, la medicina capitalista, que todo lo convierte en un negocio, porque está mirando es esa valorización de los valores, que es el capital. O sea, hay que obtener ganancias crecientes y permanentes y ampliadas, a tal extremo que las crisis periódicas del capitalismo son crisis de sobreproducción. O sea, sobreproduces pero no le das a nadie. ¿Puedes resolver actualmente en el mundo el hambre que existe?
con todas las tecnologías que se han desarrollado, pero si no da negocio no se puede, entonces que se muera de hambre la gente, ¿no? ¿Tienes capacidad tecnológica de robotizar? ¿Eso disminuiría las horas de trabajo? No, pero sobra gente, que el 30-40% de la población puede morirse. Tírele una bomba y de paso cobra los reales que cuesta la bomba, ¿no? Que son carísimas. Y después pagas la reconstrucción. Eso es lo humanitario. Eso es lo humanitario. Por cierto, Freddy, tú te referiste a la medicina oficial y en Venezuela, constitucionalmente, la medicina oficial es también la indígena, es la homeopática. Son las diferentes opciones alternativas, no solo la medicina alopática. Y no te estoy corrigiendo a ti, evidentemente, sino para que no se nos vaya el tiro o el rollincito por debajo de las piernas y nos hagan una carrera, ¿no? Vamos a seguir profundizando sobre el tema al regreso de la identificación. Vamos y venimos. Gracias por permanecer allí. Estamos conversando con Freddy Mejía Guerra. Él es conocedor del área de la salud desde hace muchos años. Quisiera, por cierto, que brevemente nos incorporaras en ese campo, porque sé que tu mamá, Josefina Guerra, fue una persona también vinculada al campo de la salud y seguramente tu primera maestra en el área. Quisiera que me hicieras una pequeña introducción de eso y seguimos hablando de cultura de la salud. Sí, mi mamá fue enfermera graduada, las que llamaban graduada. Se graduó en 1943 en la primera promoción de la Escuela Nacional de Enfermería de Caracas. Y por supuesto con una vocación enorme y muy vinculada a la salud pública, a la salud de las poblaciones. Siempre lo tuvo, sí. Siempre. Porque ella tenía 300 familias a su cargo, que se le asignaban en aquellos tiempos, y ella sabía cuántas personas en cada familia, cuántos eran niños y niñas de tales edades y necesitaban vacunas, los adultos, qué necesidades tendrían. Además visitaba las casas, veía cómo, si la mantenían limpia, si los niños los mantenían aseados también, si la Freddy, salud bucal. ¿y eso se convirtió para ti en un aprendizaje, en una enseñanza robinsoniana, yo diría de Paulo Freire, en algo que te condujo al sin duda presente? que había la enseñanza por el ejemplo más que por una docencia directa, una enseñanza en ese caso. Era el ejemplo y especialmente la gran sensibilidad humana. Por supuesto que también aspectos como este. Ella ya al final de sus días no podía ir a los barrios como antes por la edad y entonces pasó a higiene escolar. Y ella pesaba a los niños, iba a las escuelas e investigaba cuando un niño tenía déficit de peso, investigaba si el papá, el jefe de la familia, estaba trabajando o no, y encontraba que muchas veces no trabajaban y por eso no estaban ingiriendo los alimentos adecuados, no tenían cómo. Y ella asumía como parte de su ejercicio de la enfermería el enviar cartas a las empresas, centros de trabajo, buscándole trabajo a estos padres. O sea, una vinculación con lo social, que hoy en día en nuestra República Bolivariana se asume en la política de salud. ¿Ve? Aquí hablamos de la salud para toda la sociedad y toma en cuenta las diferencias de grupos sociales que se desarrollan en la sociedad y luego las familias y los individuos. Y toma en cuenta, como tú habías dicho muy bien en el anterior segmento, todas las culturas, porque nosotros nos asumimos multiculturalmente y reconocemos las culturas originarias y las influencias afrodescendientes. Ahora, ese es un proceso de trabajo para que se incorpore en la práctica médica, porque cuando yo decía oficial anteriormente no me refería a lo que es gubernamental, me refería a lo dominante. Uh-huh. La medicina alopática es la dominante. Hay otras formas de medicina, hay otras prácticas de salud que no son de la medicina, centradas en la enfermedad. Es muy bueno que los médicos sean expertos en enfermedad, pero todos tenemos que ser expertos en salud y saber que depende de nosotros
que si vas a consultar a alguien, a un profesional de la salud o a alguien que sepa de salud, no nos puede sustituir en nuestra vida. Tiene que ser un estudio nuestro, tiene que ser una acción nuestra por vivir de maneras adecuadas. Y tiene que hacerse con los vecinos, y tiene que hacerse con un país. Porque las prácticas culturales, las prácticas políticas, las prácticas sociales se hacen actualmente en los estados nacionales. Por supuesto, se mundializó, se globalizó y se ha estandarizado en prácticamente todo el mundo, incluyendo la medicina alopática como una opción, pero hay otras infinidad de versiones que tienen una eficacia. Tienen una eficacia, sirven para algunas cosas, para otras no. No hay ninguna que sea panacea, que resuelva todo. Tómese esta pastillita y resolvió todo. No, tienes que saber vivir, tienes que preocuparte, tienes que cuidarte y cuidar a tu familia, a tus vecinos, al resto de los seres humanos. O sea, una relación fraternal, afectiva, confraterna. Equilibrada. Y desequilibrada también. Claro, y desequilibrada también, como tú dices, ¿no? Y desequilibrada también. Fíjate, nosotros estamos reflexionando sobre estos temas fundamentales, Freddy, y como estamos llegando al final del programa, quisiera que también puntualizaras algunas cosas, porque tú has mencionado en algunos momentos que la Revolución Bolivariana ha ofrecido respuestas en algunos campos que tienen que ver con la salud, con una perspectiva cultural diferente. ¿Qué nos falta? ¿Qué ha fallado? ¿Qué de las cosas que se hacen, de las misiones como Barrio Adentro, hace falta convertir en perfectibles y lograrlo además? Mira, yo creo que las revoluciones en general son una lucha, una tensión de fuerzas. El capitalismo no se va a caer solo, ni se cae con decretos ni con leyes, se cae con la acción cotidiana de todas las personas. Y lo que no hemos podido lograr es porque ha faltado fuerza. El mismo presidente Chávez intentó en el 2007 activar los 5 motores constituyentes y hacer una reforma para mejorar la Constitución. Y no logramos el apoyo suficiente. Y uno retrospectivamente revisa muchas de las propuestas de Chávez, nos hubieran ahorrado muchos de los problemas que tenemos actualmente. Pero no lo vimos y no logramos que se comprendiera eso. Estamos a tiempo de verlo, estamos a tiempo de corregirlo aún. ¿Qué nos falta? Mira, yo creo que nos falta la mayor participación posible de todos. En ese escenario hay que propiciar la participación masiva de todos, en las decisiones, en cómo concebir las cosas. Hay que sospechar cuando las decisiones las toma muy poquita gente. Aquí hay que incorporar a todos a pensar los problemas, a poner las cartas sobre la mesa de qué está pasando, cómo se puede resolver y qué nos toca a cada uno corresponsablemente hacer para avanzar en una sociedad socialista, comunista. Comunismo se refiere al común, a lo que es común para todos, a lo que nos abarca, a lo que incluye a todos. ¿Ve? Y en el campo cultural, lo multicultural. Ahora, hay una serie de relaciones también. Yo he estado en los últimos días leyendo, porque tengo que trabajar en ese tema, la adecuación cultural de los servicios de salud, y eso no es fácil. Eso hay que trabajarlo incorporando a todos, ¿ves? Y no lo hemos sabido hacer totalmente, porque siempre se nos sale la medicina alopática. No lo hemos sabido hacer, pero hemos aprendido, y tu contribución en este programa del día de hoy es invalorable realmente. Un gran agradecimiento, camarada, de verdad, igualmente, por tus aportes el día de hoy. A ustedes sigan en sintonía porque hay más en cualquier otro programa futuro. Gracias, Freddy. Por una patria bonita, para encontrarla, para besarla.